Las organizaciones clandestinas figuraron en todos los momentos, o sea, desde el primer momento, y fundamentalmente sus primeros pasos y la razón de ser era la solidaridad y el mantenimiento de los que estábamos en las cárceles, claro. Y nuestra formación social fundamentalmente se desarrolló dentro de las cárceles, porque dentro de las cárceles organizábamos grupos donde camaradas ya dirigentes, digamos así, por su formación y por sus conocimientos, pues a dar charlas sociales. Había, en primer lugar, la ley de contrato de trabajo, que era del año 44, era puramente franquista, nada más a pocos años de terminar la guerra civil, que era una ley con bastantes garantías individuales, es decir, una ley que no reconocía la libertad sindical, que no reconocía el derecho de huelga, que no reconocía muchas cosas, era una ley claramente autoritaria, claramente franquista, de un régimen sin libertades, pero que a efectos de la protección desde la ley del trabajador individual era bastante interesante. Comisiones Obreras entonces era un movimiento donde aparecía ante un problema determinado de una empresa, y cuando ese problema más o menos tenía la solución o no la solución, pero se había llegado a un fin, pues desaparecían las comisiones obreras y demás, ¿no? El nacimiento efectivo del movimiento obrero en Castilla y León fue en la localidad leonesa de Villablino, concretamente en el sector minero. Las comisiones obreras nacieron en La Camocha. Como decía antes, nacieron en La Camocha como podía haber sido aquí, porque fue un enlace contacto. Como estamos tan cerca de Asturias y Asturias de nosotros, pues efectivamente no teníamos problemas, rápido nos comunicábamos. Y sabía, cuando había huelgas en Asturias, había aquí también, y sabía aquí, había allí también. Benjamín Rubio vino para aquí, pues yo supongo que en el 50 y tantos. José Ramón sabe más de eso que yo, pero es porque es el fundador, no solo en Villablino, de las comisiones obreras, sino en León. Aquí, efectivamente, cuando empezaron las comisiones obreras, que fue en el 62, prácticamente dirigida en aquel momento por Benjamín y Ramiro Pol. El compañero ese que ya entramos en contacto con el partido, y entonces dice, vamos a reunirnos en tal sitio, era un campo. Y entonces cuando yo fui, ya había otros dos compañeros, que supongo que uno era de la zona de Ponferrada y otro era de Villablino, y yo por León. No éramos más gente. Y ya, igual fue en el 61, 62, cuando ya se hablaba de que había las comisiones obreras, entonces hablamos de organizar las comisiones obreras en León. En el año 62 ya se habían celebrado las primeras huelgas en la minería asturiana y en León, en la cuenca de la Ciana, y en el 63, y bueno, fue a partir de esa fecha cuando se empezaron a echar a andar las comisiones obreras en Renfe. Esas primeras huelgas del año 1962 tuvieron una curiosa consecuencia en la provincia de Soria. Según relató en su momento el histórico Mónico Vicente Garrido, así llegamos al año 62, en el que se producen las huelgas de los mineros asturianos de la primavera y verano, por lo que el gobierno de Franco destierra a 300, repartiéndolos por las zonas más deprimidas del país. A Soria mandaron 14. La mayoría encontraron trabajo en la construcción y casi todos encontraron patrona en el barrio donde yo vivo. Entre nosotros encontraron compañerismo, como ellos decían, y también solidaridad. También desde entonces en Soria empezó a circular la propaganda de las comisiones obreras. Poco a poco el movimiento obrero se fue extendiendo por toda la región con la creación de las comisiones obreras, a diferente ritmo y con diferente intensidad, dependiendo de las distintas provincias y sus características económicas y laborales. A partir del año 66 lo que ocurre es que se empiezan
estas comisiones obreras empiezan de alguna forma a tener relación entre sí y se empieza a ver un movimiento prácticamente estable. Entonces aquí, por mediación de Benedicto de Blas, como decía antes, se empieza a reorganizar o a organizar todo el sistema de comisiones, fundamentalmente a través, en los primeros pasos en Valladolid, es a través de la iglesia de San Pablo, del Padre Carmelo. Además de eso, de elegirme secretario general, ayudé a organizar de arte gráficas, el Renfe con Juanjo, el de Renfe, y organicé todas las cuestiones de los jóvenes de los barrios, en fin, toda esa trayectoria de organizar las comisiones obreras ya más construidas en Valladolid. Más o menos a partir del año 70, junto con algunos compañeros como Leandro Alzaga, Antonio Marín, mi hermana Raquel, Julián Camarero, Gregorio Santamaría, un grupo de en torno a 12, 15 personas. Podríamos decir que fuimos los fundadores de las comisiones obreras de Burgos. Cuando estaba en el Partido del Trabajo, bueno, pues había que sacar cosas adelante y el partido nos pidió a una serie de gente que dejáramos los estudios y que nos pusiéramos a trabajar porque había que impulsar comisiones obreras. Y entonces lo hicimos, sin pensar en que el futuro pues, iba a ser de otra manera si dábamos ese paso, sino que eso era entonces pues, un compromiso personal. Otros dos y yo, de aquí, dieron un cursillo en Osorno, de 4 días, estando todavía en la clandestinidad. Y fuimos a ese cursillo y ya nos fueron preparando para el día que se legalizaba comisiones, pues ya saltar a la palestra. En Salamanca ya no digo en Ávila o en Zamora o en Soria, ¿no? Es decir, la capacidad no era como la de Valladolid, ni muchísimo menos, ¿no? Y por supuesto, a años luz de la que tienen ahora los sindicatos en estas provincias, ¿no? Cuando empezó la cosa de jaleo de lo de Marcelino en Madrid, cuando estuvo detenido y toda la gente empezó el proceso Miluno. El proceso Miluno, y entonces pues la gente pues ahí empezamos ya a reunirnos. Y cuando llegó aquí, en el otoño del 75, se me encarga que reorganice el PC, que había camaradas y por ahí aislados, y naturalmente también el sindicato. Era una de las cosas fundamentales, ¿no? Cuando empezamos un poco en Salamanca, irnos juntando unos con otros, pues es cuando se da pie, desde una cierta organización, ya, a lo que se llamó entonces la Coordinadora Provincial de Comisiones Obreras de Salamanca. Eso se va plasmando a finales del año 75-76, ya después de la muerte de Franco, y es el camino, ahí es como se empezó a recorrer ese camino. La constitución de comisiones obreras en Segovia fue el 29 de junio de 1976, unos días antes de la Asamblea de Barcelona, que fue ya en el mes de julio. Y lo constituimos pues una serie de gente pues vinculadas pues a sanidad, a seguros, a banca y a la poca industria que había en Segovia, concretamente la factoría FEMSA y Vicasa y poco más. Pero cuando realmente fuimos a la Asamblea de Cataluña, que yo fui a la Asamblea de Cataluña, yo participé en aquella asamblea, que era el año 76, fue cuando realmente empezamos de alguna manera ya a contactar con compañeros en diferentes empresas y ya teníamos montado una mínima estructura de las comisiones obreras. Entre Poli, una compañera que se llamaba Encarna Ogando, que trabajaba en la Seguridad Social, y yo fundamentalmente. En la construcción de comisiones obreras, a partir de la década de los 50, una de las pretensiones era eso, es decir, ser un sindicato, pues eso, lo que se llamaba sociopolítico, de clase, asambleario y plural. Plural, que donde se pretendía que pudiera tener cabida cualquier trabajador con independencia de su ideología. Comisiones Obreras, en este caso, que era un sindicato participativo, abierto a todas las tendencias e ideologías que existían en aquel tiempo, que había mucha gente de muchos partidos, pero Comisiones Obreras aglutinaba a todos ellos, y era bueno y era enriquecedor que existieran diversas opiniones, de conceptos de organización del sindicato.
en el año, si mal no recuerdo, 60 y tantos, bueno, pues en Comisiones Obreras, que era un movimiento, digamos, amplio y todo esto, pues ahí participábamos un poco pues, de distintas ideologías, desde el sector mayoritario, que era el PC, pasando por compañeros que estaban en el PT, el Partido del Trabajo, de la ORT, del movimiento comunista, e incluso pues había gente que era de la Liga. La convivencia ha sido buena siempre, es decir, no solo con grupos políticos, sino con grupos ciudadanos o de otro origen, por ejemplo, con gente de organizaciones de orientación cristiana, como la OAC, como la JOC. Toda la gente del MC provenía de la JOC, ¿eh? Lo que pasa es que unos se fundaron la MC y se metieron en comisiones y otros fundaron la USO, los que venían de la JOC y de la OAC. Entonces ellos tienen su estructura de la JOC, como otros que hay en Comisiones Obreras, ¿no? Que tienen partidos políticos o militantes de partidos políticos, otra serie de organizaciones, pero claro, en el ámbito laboral, es decir, todo es, digamos, Comisiones Obreras, ¿no? Como había mucha gente que provenía de distintos movimientos y de distintos partidos políticos, pues se hacía a veces muy tensas estas discusiones y yo creo que quemábamos demasiado tiempo en ellas más que en lo que era estrictamente el sindicalismo y en volcar todas nuestras fuerzas, que tampoco eran muchas, porque tampoco éramos tantos, pero que en volcar nuestras fuerzas en llevar a cabo acciones sindicales que dieran mejores resultados. También recuerdo como algo que no me gusta es los enfrentamientos que teníamos entre la gente, como ocurre ahora, ¿no? La gente de diversos partidos políticos, con el MC. En vez de potenciar de alguna forma el trabajo en conjunto, parece que siempre estábamos, bueno, si la consigna de uno era esto, había que pisarla y otra, ¿no? Y bueno, eso sí que lo recuerdo con bastante desagrado. En las reuniones que hacíamos hablábamos de todo menos sindicatos, reuniones de 12 o 14 horas, en la Liga Comunista, el Movimiento Comunista, lo otro, era un maremángum aquello, pero horas y horas discutiendo. Hasta que por primera vez oí a Marcelino que decía que había que sindicalizar el sindicato. Éramos excesivamente eufóricos, excesivamente categóricos y muy sectarios todos. Yo creo que todos, de todas las... Era fruto de que procedíamos de una dictadura y estábamos poco capeados en debates democráticos. Lo que estábamos haciendo era entrenándonos en la dialéctica, en la argumentación, en saber expresar con claridad y precisión lo que pensábamos. Y en vez de ir a una academia de retórica, que entonces ni podíamos pagarla, ni existía yo creo, porque como no había democracia, el único que tenía que hablar era el que estaba en el pardo, los demás todos a obedecer, pues esas interminables e inútiles discusiones respecto al contenido eran muy útiles respecto al desarrollo de una habilidad. La argumentación, el saberse expresar con cualidad, con orden, en fin, sí, es verdad. ¿Dónde nos reuníamos? Pues yo recuerdo pues en los Pinares de Cortes, igual a ti no te dice nada y todo esto, entonces había solamente una entrada y salida, de ahí pues veíamos un poco si venía gente sospechosa o la policía o lo que fuera y tal, en los Pinares de Fuentes Blancas, etcétera, en las iglesias. Las reuniones que teníamos en un antiguo sanatorio de tuberculosos que estaba en ruinas en Fuentes Blancas, que bueno, pues allí nos reuníamos absolutamente de todos los partidos, impulsando el movimiento de comisiones obreras. Y eran unas reuniones en las que ibas con muchísimo miedo, porque lo hacías en el campo, la policía, yo estoy segura de que la policía tenía que conocer absolutamente todo eso, porque a pesar de lo clandestinos, entre comillas, que éramos, pues ellos tampoco eran tontos, ¿no? Entonces había veces que teníamos que salir corriendo simplemente porque oíamos algo y brum, estábamos asustados, ¿no? Yo me acuerdo que para algunas reuniones cogíamos 3 autobuses, diferentes sitios, ibas cambiando de autobús, luego ibas a una cafetería, salías por otra puerta. Eran unas cosas rarísimas. Y en el Pinar de Antequera y en la Fuente del Sol íbamos a jugar al fútbol. Lo que pasa es que la policía o consentía mucho, era muy torpe,
porque no podía haber partidos de 50 personas. Y es que íbamos 50, entonces 50 con un balón, llegabas ahí a la Puente del Sol, dejabas el balón a un lado y en las mesas que había alrededor de las hojas, yo me acuerdo sobre todo en otoño, alrededor de las hojas, pues ahí teníamos las reuniones, y en el Pinar igual, pero eran partidos de 30 contra 30, o sea que algo no cuadraba y sin embargo salía muy bien. Nosotros nos solíamos reunir, algunas veces hay una finca ahí que llamamos El Regajo, hay una plataforma arriba y se ve la carretera de abajo y por atrás no puede venir nadie. Y allí nos poníamos, y venían algunos, porque la policía que había aquí entonces, la policía secreta que llamábamos, la nacional ahora, ¿sabes? Pues no era tonta, sabía como eso, pero si lo veíamos venir sacábamos una baraja y nos poníamos a jugar a la baraja. Hacíamos las reuniones en los ríos, donde podía y tal. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, pues convocabas a algunos compañeros o alguna gente que tenías conocida del pueblo y tal, y la llevabas allí discutíamos la posibilidad de organizarnos y tal, y los sectores pues son de más, a lo mejor aquí de Renfe iba bastante gente, de construcción alguna, de algunos sectores y tal, y ya conseguíamos allí reuniones y tal, de a lo mejor de 20 y tantos o 30, y entonces conseguir 30 personas en un río discutiendo ya la posibilidad de organizarse y de empezar a organizar comisiones obreras, pues esa era nuestra misión. Y la primera asamblea interramas que hubo en León, la más importante, aunque hubo asambleas anteriores, pero con carácter provincial, fue en el año 66. Donde acudieron pues de las cuencas mineras y de toda la provincia, y se celebró una gran asamblea a orillas del río Bernesga. Ya fuimos mejorando y a lo mejor después ya, ¿qué pasaba? Que empezaron a lo mejor a solidarizarse con nosotros y a empezar con nosotros pues gente de la iglesia, o sea, la JOA, tal. ¿Y qué pasaba con eso? Pues que ya nos conseguíamos algunas reuniones en centros que a mí me hacía mucha... Decía, pero ¿cómo es posible, joder, hacer una reunión en un local de la iglesia? Y en reunirnos en sitios distintos. Anecdóticamente, uno de los sitios en los que hubo una reunión importante en la que yo participé fue ni más ni menos que el convento de Santo Tomás, en el mismo convento de Santo Tomás, en una sala que nos prestaron los frailes, muy majos. Aquí estaba también la OA y eran los que nos facilitaban el local para hacer esas asambleas del movimiento segoviano en su conjunto. Nosotros pudimos funcionar gracias a que la Iglesia con conciencia social, que estaba la JOCE, estaba la GEZ, estaba la OAZ, una serie de grupos vinculados a los movimientos cristianos progresistas que se llaman ahora, pero fundamentalmente a una profunda conciencia de clase trabajadora, gracias a eso nos pudimos organizar. Porque la Iglesia decidió implicar a curas en el movimiento obrero para de alguna forma influir desde el punto de vista eclesiástico, y ellos lo que reconocían es que había sido al revés, se habían obrerizado los sacerdotes. Yo me ordené de cura en 1965 y conocí a los curas obreros en Francia, estuve un año allí, que entonces estaban empezando otra vez porque habían sido prohibidos por el Vaticano. Y los más famosos curas obreros, además de Centeno, uno muy famoso es García Salve, que García Salve era jesuita, empezó escribiendo libros de la Virgen y al final acabó escribiendo libros de Lenin. Entonces eran gente que lo primero que hacían era trabajar y luego eran curas. Entonces era gente que se ganaban todo el respeto. Empecé de cura obrero aquí en Las Delicias, empecé a trabajar en la construcción, y los curas obreros provienen sobre todo de Francia y de esa parte, y aquí nosotros teníamos una comunidad de dominicos, que éramos 3 o 4, que vivíamos aquí mismo en la calle Hornija, y estaba la comunidad de curas obreros. Y la vinculación con comisiones obreras fue porque en la JOC, que eran los movimientos estos cristianos que se llamaban estudiantes, obreros, los hombres, mujeres, etcétera, pues aquellos movimientos tenían la especialidad de que trataban de unir la vida religiosa, la vida de fe, con la vida diaria, que tenía que ser conforme a la justicia, la paz, los derechos humanos. Un sector de la Iglesia, los curas obreros, ponían su infraestructura pues al servicio de lo que estaban haciendo en aquel momento de comisiones obreras, ¿no? Fue aquí uno de los puntos claves de Valladolid donde se fraguó el movimiento obrero y el movimiento vecinal. Yo me salí, escribía al provincial que me salía
y me salía por dos razones. Por amor, pues estaba enamorado de una de comisiones, y por política. La primera del 62, que fue una en mayo, otra en septiembre, la de septiembre fue muy dura, fue cuando empezaron a dar leña, y efectivamente fue difícil. En el año 67 hay un expediente de regulación donde quieren echar a 400 compañeros, ¿no? Este expediente ya se lucha bastante abiertamente, ¿no?, en contra de él. Pero ya se sacó algo de aquella. Ya de aquella ya se sacó un algo para poder demostrar a los trabajadores que efectivamente sin luchas no se conseguía nada, que luchando siempre se conseguía algo. El acuerdo de la negociación fue que los 400 iban a hacer cursos de formación, pero la negociación consistió que cuando terminasen los 6 meses de hacer los cursos volvían a integrarse, ¿no? Las primeras movilizaciones de Burgos fue en torno al Convenio Provincial de Metal. Era el convenio que aglutinaba al mayor número de trabajadores y también, pues, motivado por eso, también, pues, donde estábamos, por decirlo de alguna forma, los elementos más significativos de la lucha obrera. Y de hecho en Burgos pues fue donde en torno a los convenios provinciales del metal hicimos grandes movilizaciones muy reprimidas por la policía, etc. Cuando vosotros hicisteis la huelga de la construcción. Eso ya en el 75. En el 75, bueno, pues a los 2 meses hicimos la huelga nosotros, la huelga del metal, sí, en la que yo jugué un papel importante. Sí, y además, aquí en este sindicato, el que nos hizo muchísimo daño fue el camarada Velasco, que entonces trabajaba con nosotros. Ahora después, por lo que sabemos, se fue al Partido Popular, porque aquí le cosificaron y trataron de captarle. Y el sindicato, que quería seguir viviendo o superviviendo, pretendía encabezar la huelga del sindicato metal. Y aquí estaba yo trabajando, que entonces era vocal de la sección social del sindicato provincial, local y provincial de León, del ramo del metal. Y aquí le chafamos muchas cosas. La primera manifestación legalizada en Valladolid la pedimos nosotros, desde las estructuras del vertical, con el convenio provincial, y fue una manifestación de mucha asistencia de gente, no solamente de metalúrgicos, evidentemente, porque aquello era digamos, el vehículo, el canal, ¿no?, para canalizar en aquel momento todo tipo de reivindicaciones. Todo el mundo va a esa manifestación, es una manifestación enorme. Y luego ya, bueno, pues efectivamente aparecen huelgas en el metal, huelgas en la fase y tal. Participábamos mucho más también solidariamente en las luchas de otros sectores. Recuerdo la huelga de FASA del año 74, me parece, que las mujeres, seas mujer de fasero o no, como era mi caso y el de otras muchas, íbamos allí a las concentraciones y nos manifestábamos como mujeres de faseros represaliados y tal. O sea, había mucha acción, mucha interacción. No se quedaba cada uno luchando por lo suyo. A raíz de la negociación del convenio colectivo, todavía en el vertical, claro, fue la primera huelga que se inició, que duró 1 mes y medio. Se inició en agosto en octubre. En esa huelga hubo 12 detenidos y procesados. Procesos que luego concluyó en una amnistía, que lo llevaba José María Alonso Franz, precisamente el abogado. Y yo estuve como consecuencia de esa 1 mes y medio en prisión. Luego fui indemnizado por la administración con 500 euros, hace escasamente 2 años, por los represaliados del franquismo. En construcción es muy famosa la operación Caldereta, que es donde metíamos los alimentos que luego repartíamos aquí según las necesidades para todos los trabajadores. Un movimiento espontáneo de recaudación de fondos, lo que ahora se llama caja de resistencia, pero que lo hacíamos con las calderetas de hierro. Hubo algún espabilado que lo hacía por su cuenta, sin atender
a la organización, pero bueno, los mínimos. El hecho es que fue un movimiento espontáneo masivo, es decir, la participación de la ciudadanía fue tremenda. Y luego el apoyo de los pequeños comerciantes, que gracias a ese dinero y con lo que ellos aportaban, pues daban de comer a, hablamos de 6.000 trabajadores más o menos, o 7.000 que éramos los que participamos en la huelga provincial. Y hubo dos conflictos muy gordos en Zamora, que fueron los primeros. Uno como muy espontáneo, que fue el de la construcción, que fue en noviembre del año 77, que fue un conflicto en que duró 2 semanas, pero recuerdo que entonces había muchísimo trabajo en la construcción. Y hay varias fotografías en que nos juntábamos 4.000 o 5.000 trabajadores en el campo de fútbol del Zamora Club de Fútbol, ¿no? Fue tremendo. Y ya hubo un conflicto que duró también 4 semanas, que fue el del metal, también en diciembre del año 77. Y de alguna manera ya hubo un cierto reconocimiento por parte de la patronal de que quien tenía que negociar eran con los sindicatos UGT y comisiones obreras, que éramos los que estábamos funcionando en estos momentos. La información se pasaba tirando octavillas por la calle. Repartir hojas que no tanto se repartían, sino que que en sitios determinados donde más influencia de gente había se tiraban, y todo esto aparecía la policía secreta. Lo llamaban vietnamita porque lo utilizaron en la guerra de Vietnam, por eso se llamaba así. Es una imprenta manual, es 2 tablas con un arco que se ponía el cliché. Sí, se ponía el cliché y con un rodillo se pasaba por la tinta por el cliché y quedaba impreso en la... Y esa era la operación de cortarlos en cuartillas, como tampoco teníamos guillotina, lo hacíamos poniendo una especie de regla y tirando el papel. Entonces eso, cuando lo hacíamos, que era por la noche, porque todos trabajábamos, había un soniquete. Digo esto porque se da la circunstancia de que más tarde, cuando detengan a 10 o 12 de comisiones obreras y del PC en el año 77, pues vamos a comprobar, yo comprobé con estupor que quien nos estaba deteniendo, o a mi gente, era el vecino de encima de mi casa, era el que estaba escuchando cuando hacíamos octavillas, que sabía él perfectamente que el día siguiente habría octavillas, ¿no? En Fuentesblancas, en una tienda de campaña, en invierno que hacía un frío, y toda la noche ahí tirando las hojas a vietnamita. Fijaros que la clandestinidad que podríamos tener, que si pasa para allí la policía y dice, ¿qué hace ahí una tienda de campaña? Nos pillaba allí como a chinos, si nos hubiésemos jugado pues algunos años de cárcel probablemente, y el puesto de trabajo seguro también. Aquí teníamos, no sé si lo he hecho, la multicopista, que sacábamos panfletos para todos los partidos, para el PSOE, para UGT, para todos. Y eso nos pasábamos noches enteras aquí en la multi sacando panfletos. Recuerdo que en la huelga de la construcción, un piquete de peligrosas chicas, éramos como 5 o 6, a las 4 de la mañana tirando panfletos, muertas de miedo, porque estaban en huelga, pero teníamos que panfletear la Huerta del Rey, que entonces estaba haciendo toda la Huerta del Rey, y teníamos un miedo terrible, los perros ladrando, y con la cosa de decir, ¿qué hacen estas 4 piradas aquí? Que decimos como nos pillen, ¿no? Porque claro, a ver con qué se justificaba aquel tema. En Miranda tirábamos hojas una vez, con los compañeros de Miranda, fui yo también, por convenio del metal, y subimos a la azotea de un eso, las poníamos en un cucurucho con una especie de petardito, le incendiábamos una mecha, la mecha tardaba, no lo sé, a lo mejor 3 minutos, lo incendiábamos, nos bajábamos a la calle, la mecha se encendía, explosionaba, tiraba el cucurucho y todas las hojas caían así. Iban cayendo como... Y nosotros estábamos ya en la calle esperándolas. Cuando yo estaba de noche bajábamos a las 6 de la mañana y tirábamos panfletos, para que la gente que entraba a las 8 o así los viera. Pero claro, detrás de nosotros a las 7 venían las limpiadoras. Y las limpiadoras quitaban todo, y cuando llegaba el personal ya no había prácticamente panfletos, ¿no? Y tampoco podíamos ir más tarde, pues porque no había tiempo material, ¿no? Entonces, me acuerdo de cosas así que luego cuando las pensaba decíamos, la verdad es que nos jugábamos el tiempo por cosas muy tontas, ¿no? Éramos unos ingenuos, en cierta manera. En aquel momento cualquier situación
significaba pues detenerte, torturas en la comisaría y luego penas de cárcel de gente que se tiró por repartir octavillas, pues 1 año en la cárcel hasta que hubo libertad y democracia. Es decir, fueron momentos muy tensos. Recuerdo el caso de Cancho, que se le tiró fue defenestrado, le tiraron por la ventana o le torturaron, y ahí hubo una situación muy dramática, cayó por la ventana de la comisaría. Y es que a pesar de la aureola que hay en determinadas comunidades por el tema de la represión franquista, Castilla y León fue de las regiones donde más represión hubo. Fundamentalmente porque había un sentimiento caciquil o de ideología conservadora, y las consecuencias fueron numéricamente, no se puede hacer ahora guerra de decir quién tuvo más o quién tuvo menos, pero Castilla y León fue una región muy represaliada. Cuando el proceso de Burgos, en diciembre del 70, pues fuimos detenidos. Por la mañana, que trabajaba aquí en una obra, y yo estaba en la térmica, la primera fase de la térmica de carbón que se hizo, estaba en la Robla, y allí fueron por mí, allí los pájaros, y nos tuvieron a ambos, con Antonio, fuimos los que más estuvimos, porque los tres formábamos parte del comité provincial. Bueno, pues allí estuvimos 21 días. Claro. Sí. Indudablemente te someten a la tortura psíquica, sobre todo a mí lo que más daño me hizo. No, y física. Yo me defendí bastante bien, pero hubo otros que se defendieron peor, pero te someten a la tortura, te ningunean, te rebajan, te tratan de convencer incluso que trabajes para ellos, y también a la física. Luego nos pasaron a la cárcel, estuvimos 43 días, 2 años en libertad provisional. Y en aquellos momentos la represión era tremenda, porque estábamos los estudiantes, con la policía entrando a caballo en el Paraninfo de Medicina y en lo que era antes Filosofía y Derecho. Ha habido mujeres que han luchado mucho también con nosotros, muy duramente. Algunas se ponían un cojín aquí en la barriga como que estaban en estado para que no les pegaran, porque daban leña, claro, a todo. Lo que yo sí noté en aquellos primeros años, ¿no?, es que había mucho miedo a la represión, al encarcelamiento, y había una actitud totalmente contraria a la injusticia, ¿no? Como unas personas que están peleando por la libertad puedan ser encarceladas. Estábamos Teodoro Pintado y yo haciendo de piquete informativo. Cuando vino la policía tuvimos que salir corriendo, nos metimos en una obra que estaba, no una obra, era una casa derrumbada, no tenía salida, y arrastras por entre los escombros, y la policía con la linterna, salgan de ahí. Ni para Dios. A las 11 el guarda jurado y otro miembro me cogen cada uno de un brazo, pero normalmente viene y me dice: Mauri, nos han dicho que te saquemos de la fábrica, punto, y no hay más explicaciones. Por supuesto, me sacan de la fábrica. Yo cuando salgo de la fábrica es cuando veo que la policía armada está allí, pero luego por supuesto hay un juicio por el despido. Y a mí no me despiden porque haya iniciado una huelga, a mí me despiden porque tengo 165 faltas de puntualidad en el año anterior. Pero resulta que no hay juicio, porque el magistrado, cuando empieza a celebrar el juicio, les dice a los representantes de la empresa textualmente: ¿ustedes piensan que soy idiota? Y le dice: a las 3 faltas de puntualidad, falta leve; a las 6, falta grave; y a las 9, falta muy grave y despido justificado. Pero a las 165... Se han pasado muchas situaciones violentas por parte de pues en aquella época la represión que existía. Pero bueno, forma parte de eso, y eso nos enriqueció más. Los primeros abogados que se empieza a poner al servicio del mundo del trabajo, como fue Alonso Fran y Terradillos, ¿no?, aquí en la calle Ruiz Hernández. Jugaron un papel muy importante, ¿no? Colaboré en un despacho entonces que fue el original de Comisiones Obreras, que era el despacho de un abogado laboralista entonces muy conocido que se llamó José María Alonso Frans.
Alonso Fran se mató viniendo de un mitin aquí en Mansilla de las Mulas y tal, pero fue una persona para descubrirse, ¿no? Porque además es curioso que defendían a todos, a gente de la CNT, de la UGT, de comisiones, demás. Él era del PC, Alonso Fran, pero vamos, defendían a todo Dios, ¿no? La abogacía pues era también uno de estos elementos que tenía preponderancia no solo porque se entendía, no el laboralismo a lo mejor como hoy se entiende, sino que eran despachos o eran abogados que de alguna manera intentaban también influir e intervenir en los aspectos políticos, la defensa ante el Tribunal de Orden Público, las detenciones por participación en manifestaciones, todo este tipo de asistencias las hacían las mismas personas, o sea que eran en general abogados laboralistas en general. Hubo mujeres, desde luego, abanderadas, o sea, que eran ellas las que daban de alguna manera la cara de esas comisiones obreras. Muchas mujeres que al principio entraban en los sindicatos con mucho entusiasmo y mujeres muy luchadoras y muy destacadas, una vez que ya eran madres, se apartaban un poco o no se asumían las responsabilidades, porque era muy difícil compatibilizar la vida laboral y familiar. Las mujeres que estábamos allí, había dos tipos de mujeres, solteras o separadas. El resto de las mujeres tenían que irse a casa, no podían estar aquí. El feminismo de alguna manera lo aparcamos nosotras, que fue un error, por intentar conseguir otros derechos que pensábamos que eran que no iban parejos al de la igualdad, ¿no? Luego nos hemos dado cuenta de que no, de que tendríamos que haber luchado también de forma transversal porque las mujeres fueran reconocidas. Cuando acababa la reunión y te tomabas un vino y charlabas y llegaba ya una hora, decías, bueno, me voy a casa. Y siempre te salía el compañero gracioso, machista, él, que te decía, va, mujer, parece mentira, qué poco liberada estás. Quédate, ¿no? Y ya le preguntabas, oye, ¿tú estás casado, no? Sí. ¿Y por qué no te vas a casa a liberar a tu mujer, que la tienes allí aguantando a los niños, no? Yo también creo que cuando tú quieres hacer una cosa, también tienes tú que organizarte tu vida para compaginarla, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajaba turnos en aquella época. Cuando ya tenía 1 año y medio, pues ya decidí que tenía que dejar de trabajar a turnos, porque eso era incompatible con la casa, la militancia, los niños, el sindicato, todo, ¿no? Entonces, claro, el dejar de trabajar a turnos suponía ganar menos dinero. Yo recuerdo episodios de compañeras pues que fueron, de alguna manera, pues llamadas frígidas y demás, y si no mantenían relaciones con gente del partido porque no le daba la gana, ¿no? Entonces, como que también el tema sexual también era utilizado de alguna forma como para utilizar también a las mujeres. Yo fui elegida secretaria provincial de Comisiones Obreras en el año 90. En el año 90 del siglo pasado, que queda muy lejos, pero que ha sido antes de ayer. Y fui la segunda mujer con responsabilidades orgánicas en estructura de territorio en comisiones obreras. Lo que quiere decir que hasta esa época, pues la trayectoria de las mujeres en el sindicato era ganada a pulso. Quienes llevaban la batuta, como ahora, son los hombres. Eran los hombres también. Lo de la participación proporcional, es decir, de que se pueda formar parte de los órganos de dirección en proporción al número de afiliadas, es decir, que haya cuotas para que forzosamente nos obliguemos a que haya mujeres, porque si no es que resulta que no llegamos porque somos todas tontas, pues para que llegásemos a las cuotas hubo que esperar al Congreso del año 2004. En 1967, el Tribunal de Orden Público dictó varias sentencias, a través de las cuales se ilegalizaba en la práctica la actividad de las comisiones obreras, profundizando entonces en su característica clandestina. A partir de ahí, pues indudablemente todavía estábamos más en la clandestinidad que estuvimos esos pocos años. El 24 de junio de 1972 fueron detenidos los máximos dirigentes de comisiones obreras, entre ellos Marcelino Camacho, Soriano, y Luis Fernández Costilla, de Valladolid. Yo, por ejemplo, el día del 2001 fui con Luis Fernández Costilla, fui con él a Madrid ese día. Porque él iba a Madrid a la reunión esta, que yo no sabía a qué reunión iba, yo sabía que iba a una reunión, y yo iba a asuntos personales y tal y cual, ¿no? Y fui con él a Madrid.
Fui con él a Madrid, tal, aquí nos despedimos y tal. La verdad es que luego cuando me enteré que habían caído y tal, fue un flash súper así, ¿no? Porque dices, qué putada, ¿no? Cuando dieron el proceso 2001 fue terrible, ¿no? O sea, de miedo, de terror, porque además Alonso Cano, me parece que era el jefe de la Guardia Civil, había dado la orden de la noche de los cuchillos largos, salir a detener a la gente, es decir. Lo vimos con mucha preocupación porque aquello podía suponer un auténtico mazazo para las posibilidades de que el derecho de reunión, el derecho a afiliación, en ese momento lo que estaba en tela de juicio era el derecho de comisiones obreras a ser reconocida, a ser oficializada, tuviera un golpe. Y de hecho, el proceso 2001 intentaron hacer un ejemplo de dureza contra las libertades sindicales. El entrismo, la estrategia del Partido Comunista y de comisiones obreras en aquel momento era entrar en el sindicato vertical y desde dentro denunciar lo que significaba este sindicato vertical, que era un sindicato de corte fascista, donde estaban los empresarios y los trabajadores, que no daba margen a la defensa de los intereses de los trabajadores, y desde ahí destruir y dinamitar el sindicato vertical y defender las ideas de un sindicalismo libre y democrático, ¿no? Como era el de comisiones obreras. Tratamos de organizarnos a través del sindicato vertical. Entramos en el sindicato vertical a formar parte del sindicato como tal para defender desde ahí los intereses de los trabajadores. Comenzamos a organizar aquello y cuando se convocan las elecciones sindicales del Sindicato Nacional en mayo del 75, pues se decide desde la USO, junto con Comisiones Obreras, que es la que lanza el asunto, el presentarse a estas elecciones para intentar tirar el sindicato vertical desde dentro o transformar el sindicato vertical en un sindicato de clase, un sindicato realmente reivindicativo y de los trabajadores. No nos presentábamos todavía en aquel momento como comisiones obreras, pero la gente sabía que desde luego no sabían a ciencia cierta quiénes éramos, pero lo que sí sabían es que no éramos del vertical, ¿no? Y que éramos otra cosa. La preparación de esas elecciones sindicales del año 75, ¿no? Donde absolutamente el 90% de las candidaturas de comisiones obreras son las que ganan, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Casi se produce un vuelco en la situación, porque a partir de ahí, digamos que la actividad deja de ser clandestina para pasar a ser legal, ¿no? Es decir, la gente de comisiones obreras son enlaces sindicales. Somos enlaces sindicales, entonces actúas con la legalidad que te da el franquismo y el vertical, que es muy poca, ¿no? Pero es una legalidad, ¿no? El entrismo fue pues una táctica no nueva, ya se utilizó en la guerra de Troya, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue entrar en el sindicato vertical y desde dentro conquistarlo. Esto posibilitaba, al ser enlace sindical, pues utilizar la sala, los recursos y además, yo he salido elegido en las listas del sindicato, entonces yo tengo derecho de tal. Entonces fue el principio del fin del sindicato vertical. Y fue una estrategia yo creo que acertada, aunque no todo el mundo la compartiera. El 20 de noviembre de 1975 murió el dictador Francisco Franco. Pues hombre, la muerte física no se la deseamos a nadie, aunque con esta persona la verdad es que fue un alivio para los demócratas, para el movimiento obrero. Bueno, Comisiones Obreras lo que está planteando durante todo el tiempo es, en la legalidad, cuando llegue la legalidad, crear un sindicato unitario, ¿no? En España. No único, en el sentido uniformado, pero sí unitario. Que haya un solo sindicato de trabajadores donde tengan cabida pues todas las tendencias que pueda haber, ¿no? Con flexibilidad. Como hay en muchos países, ¿no? Donde solo hay un sindicato. Tras un intento prohibido de hacer el primer congreso de comisiones obreras en Madrid, se celebró en Barcelona una asamblea en la que se decide poner sobre la mesa el cambio del funcionamiento de la organización, de movimiento obrero a sindicato. Lógicamente, el propio régimen, que todavía está vigente, y el capital y tal, pues todavía se interesa, porque el Partido Socialista y la UGT
y esto lo reconocen ellos, no es que lo diga yo, ¿no? Que han tenido un papel poco relevante en todo ese proceso, pues plantean con mucha fuerza mantener el propio sindicato, que es la UGT, y por lo tanto no aceptar el que pueda haber todo el mundo integrado en un sindicato. Entonces a partir de ahí, bueno, pues se produce la discusión en comisiones obreras, ¿no? ¿Qué hacer, no? Constituir un sindicato, porque ya lo que no habíamos conocido nunca, que no habíamos conocido a la UGT nunca en la práctica, en la lucha, en la calle, en las asambleas, en las fábricas, no lo habíamos conocido. De la noche a la mañana te encuentras los trabajadores que dicen, no, es que un sindicato que se llama UGT, pues nos va a comer la tostada. Entonces nos tenemos que crear en un sindicato. Al final hay una ley mayoritaria que decide que, puesto que no va a haber unidad sindical, pues hay que crear un sindicato, ¿no? Porque si no, el que no lo constituya y se organice, pues va a tener desventaja frente al que venga organizado, ¿no? Aunque sea más pequeño, ¿no? Pero hubo tensión en el sentido de que queríamos seguir manteniendo esas comisiones obreras reivindicativas de clase. 12 días después de la Asamblea de Barcelona tiene lugar en Burgos la primera asamblea tolerada de comisiones obreras en España. Era un mitin de comisiones obreras y estaban entonces en comisiones obreras pues la mayoría de los partidos de izquierda del país. Estaba la gente del PT, de la ORT, la gente del PC, que era la mayoría. Bueno, pues fue la primera explosión y el primer acto masivo donde la gente participó, y fue pues una verdadera alegría para la mayoría de los que llevábamos años ya militando en el movimiento obrero o en el movimiento político. Y aquello, bueno, pues fue un paso adelante importantísimo, el que se pudiera hacer pública una asamblea multitudinaria y encima la primera de España en un sitio como Burgos. Bueno, aquello hubiera sido para colgarnos un montón de medallas, y sobre todo porque se pudo hacer, porque a lo mejor se dejaron de lado esos enfrentamientos que teníamos entre pues el MC, el PT, el PC, el PSOE, bueno, cada uno éramos de una madre, ¿no? La Asamblea de Caballería fue de alguna forma un desafío a la legalidad de la libertad sindical. Era de alguna forma intentar hacer algo legal cuando los sindicatos no éramos legales, a ver si se atrevían, y no se atrevieron a reprimir. En los datos que vienen de la época, pues se habla de 8 o 10.000 personas que estuvieron congregadas pues aquí en el solar de Caballería. Y aquella noche yo con mucha emoción, y me estoy emocionando ahora al deciroslo, pues que dirían en Radio París que en Burgos, una ciudad aparentemente muy religiosa, cuna de la represión franquista, de los juicios a los militantes de ETA en aquellos momentos, etcétera, y de capitanía de la Sexta Región Militar, se celebrase la primera asamblea de comisiones obreras tolerada en España, pues para nosotros es un orgullo. Pues fue un acontecimiento que desde luego marcó y animó a mucha gente, de tal manera pues que ya a partir de ese momento, bueno, pues aunque no estábamos legalizados, las cosas pues bueno ya fueron cambiando, y bueno, tanto la derecha como la patronal pues ya vieron que había un sindicato importante en la provincia de Burgos y en el Estado español, claro. La legalización estaba cerca, pero antes de que se produjese tuvo lugar un hecho terrible que también nos tocó de lleno en Castilla y León. El 24 de enero de 1977 se perpetró una matanza en Madrid. Uno de los asesinados fue el joven abogado salmantino Serafín Holgado. Lo de Atocha fue terrible, o sea, el asesinato de los compañeros de Atocha, entre los que se encontraba el compañero nuestro de Salamanca, Serafín Holgado, pues fue yo no lo sé, sería difícil de decir, aquello fue como una tremenda pedrada que te ha caído encima, y era difícil dar crédito a lo que las noticias cuando llegaron. Fue un momento crítico en el que vimos, por lo menos desde aquí, se notaba el ver que aquí iban a por nosotros, descaradamente, esta gente, y que no... Yo luego estuve en Madrid, en la manifestación que hubo en los entierros y en todo aquel follón, porque fuimos desde aquí a Madrid a manifestarnos allí,
Y desde luego fue un momento muy crítico, muy crítico. Yo pensé que aquello nos volvíamos otra vez, no la clandestinidad, que todavía estábamos en ella, sino más a clandestinos todavía. Estos son momentos muy difíciles, donde parece que todo puede volverse atrás, ¿no? Y donde, a nuestro entender, vuelvo a insistir, el foco se pone, el ataque se pone sobre entornos, ¿no? Laborales, jurídico-laborales y de movilización de los trabajadores, ¿no? Nosotros todos los años, coincidiendo con la fecha, le hacemos un pequeño recuerdo, un homenaje, nos desplazamos al cementerio donde está enterrado y siempre lo recordamos a él y al resto de compañeros que allí estaban. El asesinato de los abogados de Atocha fue un hecho determinante en la historia de la transición española. El sindicato Comisiones Obreras se legalizó 3 meses y 3 días después, el 27 de abril de 1977. Bueno, nosotros en los años ya finales de los 70, bueno, el régimen estaba dando los últimos coletazos y algunos coletazos eran jodidos, pero los que se jugaron de verdad el físico fueron toda la gente esta de los años 60 y 50. Eso sí que tienen mérito, porque eran gente de ideología, de principios, y en fin, esa gente tiene todo el mérito de todo esto que hay aquí.